Este año la verdad que ha sido un año complicado y celebrar nuestro aniversario en estos momentos es lo que toca. No puedo contar mucho porque el tiempo apremia, simplemente algunas cositas que quiero que sepáis de Ores y Brian. Inicialmente empezamos esta empresa 3 socios, yo fui socio fundador de ella. Como anécdota, no la hicimos en un garaje, como lo hicieron los de Apple. Nosotros fundamos nuestra empresa estando en la Mili. Es un buen inicio y la verdad que bastante formal. De los 3 socios montamos nuestro nombre, el Ores y Brian. El OR es de Ordóñez, el ES es de Esteban, es de aquí presente, y el Brian era de Ernesto Pérez Brián. Muchas veces me habéis preguntado el nombre, ya sabéis de dónde está ese tema. Nuestra vinculación siempre con los clientes ha sido muy cercana. Este año nuestro eslogan, como lo veréis un poquito más atrás, es 30 años contigo, y la verdad que siempre hemos trabajado muy cercano al cliente. Hemos utilizado siempre la misma frase: nos preocupamos por ti. Y en eso seguiremos intentándole, entendemos otros 30 años más, si es posible. Somos una correduría especializada en seguros técnicos. Tenemos nuestra empresa dividida en 3 secciones: el seguro de crédito, el seguro de caución y el seguro generales. Estamos en 19 provincias, actualmente somos los 65 a nivel nacional y tenemos un gran equipo, tanto comercial como técnico y como administrativo. También vamos a intentar que en estas circunstancias especiales también estemos cercanos con vosotros. Como he comentado antes, nuestra correduría trabaja en 3 secciones concretas: el seguro de crédito, el seguro de caución y el seguro generales. De aquí hemos buscado nuestros 3 patrocinadores. El primero que va a intervenir, representando a Solunio, que es nuestra parte de seguro correspondiente de crédito, es Luis Halcón, que es el director de la zona sur de Solunio. La segunda intervención la hará Cristian Mateo, el responsable del departamento de caución de Iberian, especializado obviamente en seguro de caución. Y la tercera participación, en este caso, de nuestra patrocinadora, lo hará Alicia Trinidad, que es la directora territorial de Zurich para Andalucía, Extremadura y Canarias. Y sin más tiempo más para que a ellos les toque empezar su intervención, os dejo para que ellos cuenten cada uno qué es lo que saben hacer también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras y felicitamos en nombre de Solunion a Ores y Brian por su 30 aniversario. Estar 30 años en el mercado de mediación, eso denota al menos que os adaptáis a los cambios, más aún en estas situaciones. Llevamos 2 décadas realmente complicadas y asimismo tenéis un modelo de servicio de primer nivel. Como Solunion queremos seguir contando con vuestro mantener a Ores y Brian como uno de nuestros partners socios para distribuir todos nuestros servicios. Brevemente, y refiriendo a Solunion. Solunion es una joint venture creada hace 7 años, 2013, participada al 50% por Mapfre, que es la primera aseguradora de seguros no vida en España y primera multinacional en el mercado iberoamericano, y por Eurohermes, primera aseguradora de seguro de crédito a nivel internacional, 100% propiedad de la primera aseguradora europea, Allianz. Estos 2 socios, en la situación actual de incertidumbre, hace que esto sea muy importante. ¿Por qué? Somos una de las entidades de mayor solvencia aseguradora de España. Nos califican con un rating de A positivo, muy difícil de tener. Hoy no es con quién asegurarse, simplemente por asegurarse, es quién te puede responder. Eso es un tema que lo queremos sacar. Ofrecimos al mercado un proyecto de liderazgo, capacidad de recobro internacional, 130 países, red internacional de vigilancia de riesgos, analizando estabilidad financiera de empresas y sectores y actividad. Tenemos una base de datos de más de 40 millones de firmas. Nuestras bases: calidad en el servicio, agilidad de respuesta y, sobre todo, innovación. En estos 7 años de vida de Solunion, somos ya la segunda entidad de seguro de crédito de España, motivado por la innovación. ¿Por qué? Hemos agilizado, hemos puesto sencillo un producto que antes era muy complicado y que sigue siendo complicado en algunas de las aseguradoras o operadoras que siguen funcionando en España.
hemos quitado totalmente el riesgo operacional, muy a valorar. Ello hace que nuestra penetración en el mercado sea muy fuerte y muy potente. Tenemos los productos flexibles, vamos cambiando en el mercado año a año nuevos productos. Entramos con las CAP, dobles capas, cover, hace que nuestros clientes puedan tener incrementos de riesgos donde no pueden cogerlos. En segundo lugar, hemos incluido también un nuevo producto en nuestras pólizas que es, aparte de dar cobertura al riesgo clientes, estamos dando cobertura también al anticipo proveedor, cosa muy importante que no existe tampoco en el mercado. Y actualmente hemos sacado en esta actual coyuntura una póliza novedosa, 50-50. Compartimos garantías con un precio muy ajustado y realmente con una clasificación de cliente de riesgos dirigido al grade, al rating, con lo cual ágil, rápida y novedosa en el mercado. Para acabar, nuestro ADN de Solunion, transformación, diseñar e impulsar. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicidades a Ores y Brian por su 30 aniversario y gracias por contar con nosotros en vuestro día a día y, como no, en este acto, ¿no? Que sean como mínimo 30 años más. Pues bueno, en Iberian somos una agencia de suscripción especializada en 2 nichos de mercado actualmente, pero que venimos a estar especializados en muchos más. Un tercero que hemos sacado el pasado mes de julio. Somos especialistas actualmente en RC profesional y en caución. Nos vamos a dirigir principalmente al mundo de la caución y en cuanto a caución nos vamos adaptando a las circunstancias del entorno. Lo bonito que tiene precisamente este producto es que puede asegurar el cumplimiento de cualquier contrato, bien con la administración pública o entre empresas privadas, ¿no? Actualmente entendemos que lo que un cliente demanda es tesorería para hacer frente a esta gran incertidumbre que vivimos, ¿no? Para ello ponemos a disposición de los mismos productos como el aplazamiento de impuestos para diferir los pagos en cuotas más cómodas, como impuestos sobre sociedades, IVA, ICIOs, o para empresas constructoras que cuando tienen construcciones ya terminadas y que están en el periodo de garantía, anticiparles esas retenciones que le ha ido haciendo el promotor durante todo ese tiempo para coger liquidez, ¿no? Estos productos no dejan de ser una fuente de financiación externa a un bajo coste. Es un coste de prima de seguro que además se deduce en el impuesto sobre sociedades, ¿no? A diferencia que un aval bancario. Hablando también de impuestos, nuestras agencias tributarias, como bien sabéis, han inspeccionado últimamente a un gran número de empresas y nunca está de acuerdo con los impuestos que declaramos, ¿no? Bien sea IVA, bien sea impuestos a sociedades u otro tipo de impuestos. Esos impuestos son susceptibles de recurrir y para recurrir a esas inspecciones que la agencia tributaria nos impone, tenemos a vuestra disposición garantías judiciales en las que una vez recurrimos, si bien es cierto que la agencia tributaria tiene la razón, tendríamos que hacer el abono de las mismas, o si no tienen razón, pues al final hemos invertido una prima de seguros para indicarles precisamente que no tenían esa razón y por tanto no tenemos que pagarla, ¿no? Por otro lado, vemos que las oportunidades del mercado se centran en el sector de las energías renovables, un sector de sostenibilidad donde tanto el Gobierno de España como Europa están apostando y estamos siendo muy activos. Ya no solo en la solicitud de punto de conexión con la administración pública, sino en los contratos de ejecución de los proyectos o suministros de paneles entre empresas privadas. Y en definitiva no me quiero despedir sin decir que es un orgullo haber sido alumno de don José María Oquean, presente en estas conferencias, y me alegra compartir un espacio con él. Nuevamente, gracias, Ores y Brian. Hola, muy buenas tardes. Soy Alicia Trinidad. Mi particular agradecimiento a Ores y Brian por permitirnos participar en este evento celebrando los 30 años de trayectoria profesional en el asesoramiento a clientes en el mundo asegurador. Por mi parte, bueno, he de decir que también es importante tener en cuenta a los 115 participantes esta tarde en este evento, en cuyo caso son todos ustedes clientes, empresas, a los que Ores y Brian dedican su tiempo, su energía y
mejor de su talento profesional para asesorarles y concluir con un trabajo de consultoría y de especialización en la orientación hacia qué mejor seguro aplicar para la cobertura de sus riesgos. Como empresarios, como clientes, primero de todo decirle que están en las mejores manos. Y por la parte que represento, la compañía aseguradora Zurich lleva en España más de 135 años. Somos una compañía suiza, participamos en más de 60 países en el mundo con operación de seguro directo y reaseguro. Somos líderes en solidez y solvencia. En el mercado español, bueno, contamos con todos los seguros que ustedes como empresarios necesitarían en lo que se refiere a seguros generales, tanto construcción, industrial, vida, bueno, y todo lo que en cualquier caso una empresa como la suya pudiera necesitar en este momento, ¿no? En mi opinión, corredurías como las que han confirmado el equipo de Ores y Bryan, hay muy pocas en España. Ellos además lo llevan muy a gala y hoy lo reconocen en su panel. Son el primer broker nacional especializado en seguros técnicos de empresa y es una suerte tenerlos en Andalucía, es una suerte tenerlos ustedes en Málaga. Y bueno, pues estamos aquí hoy acompañándolos, celebrando y acompañándole a ustedes. Como decía yo en un inicio en el back office, en la presentación de mis compañeros panelistas y también de Juan Carlos Esteban, cuando nos preguntaba, para mí y yo creo que para Ores, como partners, lo más importante es el foco en el cliente. Eso es lo que nos motiva en este apasionante mundo del seguro y eso es por lo que hoy estamos aquí. En este momento, por las circunstancias y adversidad que esta crisis acompaña, yo creo que la mayor garantía es el acompañamiento de un buen especialista, de un gran asesor y sobre todo, bueno, pues que tenga la confianza de estar bien acompañado en la cobertura de las empresas que ustedes representan de la mano de grandes empresas aseguradoras como por lo que a mí respecta es Zurich, representándola hoy aquí como directora territorial. Buenas tardes. Muchísimas gracias tanto a Luis como a Cristian como a Alicia. Aparte de agradeceros vuestra participación, la hay que reconocer que encima sois muy buenos profesionales y nuestra correduría no sería tan buena si no tuviera socios y partners tan buenos como vosotros. Ya vamos a dar paso, en este caso, a nuestro conferenciante, al doctor José María Oquea. Simplemente recordaros que en la plataforma de Zoom hay un chat donde podéis hacer todas las preguntas que queréis oportunas a José María. Intentaré moderar las preguntas que le hagáis y José María quiere que le hagáis preguntas muy difíciles, ¿vale? Que es lo importante en estos casos. Las fáciles ya las aprobó Cristian cuando estuvo con él de alumno, ahora vamos a empezar por las difíciles. Presentar a José María, voy a resumirlo, es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, actualmente es catedrático de Economía de la Universidad Pablo Olavide y también es profesor asociado del Instituto de Empresas Business School desde el año 1991, en Pablo Olavide de 1997. A mí lo que más me gusta dentro de esta parte de su currículum es que fue premiado como mejor profesor en distintos programas y ha alcanzado dicho mérito en 9 ocasiones. Pues casi llega igual que en Madrid la Champions League, pero vamos, 9 ocasiones nada más. También es importante sus intereses por la investigación, se centra en el análisis de la competitividad empresarial, la creación de valor y el entorno económico y los cambios sociales, que en este caso hablaremos de ello porque nos va a afectar. El estudio del contenido de la función empresarial y el impacto económico de las TICs y la economía digital, tema que va a estar presente en los próximos años. Ha colaborado con grandes empresas como Microsoft, IBM, Inditex, etc. También participa como analista económico en distintos medios de comunicación y como le queda todavía tiempo libre, pues se dedica también a escribir de vez en cuando algún que otro libro. El último publicado en el 2017, donde publicó las 10 cuestiones clave para entender la economía.
En su vida más privada, indicar que veranea con nosotros en Marbella, no elige mal el sitio, y está nervioso porque a las 9 de la noche tiene un evento muy importante, que es el partido entre el Sevilla y el Bayern, que esperemos, hoy seremos todos sevillistas y estaremos animándolos con él hasta llegar a este lugar. Recuerdo lo de las preguntas, por favor, lo tenéis en el chat, y sin más tiempo que nos van comiendo, José María, a tu disposición para lo que necesites y todo para ti. Gracias. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por la presentación, ¿no? Simpática y amable. Y sobre todo, bueno, felicitar por esos 30 años, ¿no? A Ores y Brian de esfuerzo y de intentar ajustarse a los tiempos estos tan dinámicos que vivimos, ¿no? Y tan complejos muchas veces, ¿no? También a los patrocinadores, ¿no? Por haber hecho posible el que me pueda reunir con vosotros, Solunion, Iberia y Zurich. Y bueno, ya ver que tengo antiguos alumnos entre los puestos directivos de las grandes empresas, pues la verdad es que es un enorme orgullo para mí, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla y empezamos, ¿vale? Bueno, lo principal de la situación en la que tenemos, ¿no? Es las dificultades que existen para saber a dónde vamos, ¿no? Cómo vamos a terminar esta situación tan complicada, y es un poco a lo que voy a intentar dedicarme a analizarla y sobre todo ver desde el punto de vista empresarial qué es lo que podemos hacer para adaptarnos a ella. Este es el gráfico de 2019, ¿no? Un tiempo que ahora nos parece feliz, ¿no? Es un gráfico en el que se ve el crecimiento de la producción, de eso que llamamos el PIB. Las barritas esas naranjas, estas que están por aquí, es la economía española. Fijaros, aquí está la crisis del 93, que no fue nada y entonces parecía una gran crisis. Después iniciamos un ciclo alcista. Aquí vinieron la crisis de las .com, pero España casi no tenía empresas tecnológicas, se recuperó rápido y esta sí fue la crisis de 2009, ¿no? De esa crisis de 2009 entramos en una situación que, como veis, al año siguiente salimos con mucha velocidad, parecía que todo estaba superado y tal, con lo cual, como nos va a pasar también en esta crisis, tenemos que aprender que eso no va a durar mucho. Y después empezaron los años de ajuste, ¿no? De lo que fue la Europa que nos obligaba a estar ajustando distintas cosas, ¿no? Nos fuimos hacia arriba y bajamos, y ahora, fijaros, cómo empezamos un ciclo económico con varios años creciendo al 3% y parecía que, bueno, nos íbamos desacelerando, ¿no? Que íbamos a tener problemas, ¿no? Pero ahora visto con eso es un tiempo feliz, ¿no? Es verdad que las economías, cuando empezamos enero de 2019, incluso algunos trimestres antes, todos decíamos que se estaban desacelerando, ¿no? Se estaban parando, ¿no? Y de hecho el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Norteamericana empezaron a crear dinero, ¿no? Y eso hizo que había crédito, había liquidez y por tanto se paró un poco la tendencia a la baja. También incluso gobiernos como el americano o el alemán empezaron a hacer políticas fiscales expansivas, ¿no? Nosotros siempre habíamos estado con el déficit alto, es decir, gastando dinero del Estado, subiendo algunos impuestos porque queríamos mantener ese ciclo alcista, ¿no? También fueron años en los que se empezó a ver que la globalización de antes, pues al mundo rico no nos había sentado muy bien, ¿no? Estábamos con toda una serie de propuestas proteccionistas, tanto por la parte de Donald Trump, American First, como por la parte del Brexit, ¿no? También incluso dentro de los propios países se veían que había gente que había aprovechado la globalización y otros que se habían quedado detrás, ¿no? Entonces la idea de la desigualdad estaba también surgiendo por todos sitios, ¿no? Por otro lado, los estados estaban muy endeudados, ¿eh? Si la crisis anterior se endeudaron las familias y las empresas, para salir de la crisis se endeudó el Estado. Acordaros, nosotros debíamos el 38% del PIB cuando entramos en la crisis 2010 prácticamente, y en la actualidad pues estábamos en 2019 en el 100% del PIB, y ahora creo yo que vamos a llegar al 130-140% del PIB en un plazo de 2-3 años, ¿no? La situación que teníamos también se caracterizaba por unos tipos de intereses muy, muy bajos, en lo que los economistas llamamos la trampa de la liquidez, ¿no? Es una situación en la cual ya no puedes bajar más los tipos para animar
animara la economía, ¿no? Y eso hacía que la política monetaria, aunque seguía inyectando dinero, pero no teníamos una medida clara de decir, bajamos tipos para que la inversión se anime y tal, porque ya no era posible. Una característica que yo empecé a comentar y ahora creo que vuelve a tener interés, es que en este ciclo en el que estábamos, había muchas empresas que se habían quedado sin márgenes, que los beneficios eran muy reducidos, que estaban subsistiendo, que a poco que ocurriera algo iban a desaparecer. Por ejemplo, incluso en el sector turístico, que entonces estaba pues a tope, ¿no? La empresa de Thomas Cook presenta una quiebra, ¿no? Y eran empresas que no se habían adaptado al mundo digital, que habían seguido con su forma de hacer las cosas de siempre. Y muchas de ellas no habían ya aguantado lo que es esa transformación digital que tanto se exige, ¿no? Y finalmente el driver tecnológico seguía hacia adelante, ¿no? Era una tendencia que estaba pues apretando con los sistemas de información, manejando un poco la organización y la funcionalidad de las empresas, y con empresarios que tenían que introducir esos sistemas y que al mismo tiempo tenían que estar cuidando la parte de la empresa que da hacia los consumidores, lo que es el front office, y la parte de la empresa que está detrás, el back office, donde se ha producido la innovación de lo que hemos llamado la industria 4.0, ¿no? Después, bueno, pues nos llegó el tema del coronavirus, ¿no? De pronto empezaron las noticias del virus, empezaron todas las bolsas a caer y empezamos a ver que algo grave iba a ocurrir, ¿no? Y a preocuparnos, ¿no? Hoy, como podéis ver, las previsiones pues son las que son, ¿no? La previsión de la economía española de caída, la barra esta naranja, es la mayor de todas. La economía china es la amarilla. Aquí tenemos después la economía norteamericana, que sería la roja, esta que viene por aquí, también cayendo, y Alemania, que sería la negra, y azul sería la europea, ¿no? Como podéis ver, la crisis de antes fue una salida en W, ¿no? Se fueron todos arriba, bajaron y ahora ya inician el ciclo, ¿no? Y lo previsible es que ahora también bajemos abajo, subamos arriba, volvamos a caer y ya iniciemos el ciclo, ¿no? Esa es la previsión, aunque sobre esto hay debates, ¿no? Pero lo que tenemos que ver en este gráfico es que esta crisis no tiene nada que ver con las anteriores en cuanto al impacto. Ha sido brutal, ¿eh? Esto era algo absolutamente insospechado. Hoy han salido algunas cifras de la caída de la economía española de este año y solo lo superó 1936 cuando vino la Guerra Civil, ¿no? Entonces, no tenemos ningún antecedente de una crisis como esta y la del 29 en Estados Unidos seguramente fue superior, pero a nosotros no nos cayó como tal. La diferencia entre las dos crisis es que aquello fue una crisis financiera y esto es una sanitaria, ¿no? Entonces, la crisis financiera, los bancos y los mercados fueron los que sufrieron el primer impacto, ¿no? Estábamos muy endeudados, habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, nos comprábamos casas que estaban muy por encima de nuestra renta y al mismo tiempo pues ya cambiábamos de coche, de moto y segunda vivienda, etcétera. Y las empresas iniciaron también unos procesos de fusión muy importantes por coger volumen. Los bancos también crecían y crecían dando préstamos. El Banco Central Europeo fabricó muchísimo dinero y si a esto le añadimos mercados financieros globales, donde el ahorro de los árabes productores de petróleo o de los rusos productores de gas y el ahorro de países como China y países emergentes, pues fluían a facilitar todo eso, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Los precios que se habían inflado, sobre todo en la bolsa y en la vivienda, estallaron. La gente que se había endeudado para comprar estos activos no los pudo pagar. Los bancos vieron que los clientes no pagaban esos créditos y entraron en morosidad y después en quiebra. Y entonces entramos en una crisis económica como tal. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Estados Unidos al año había recuperado su PIB. Alemania en un año y medio había recuperado el PIB que tenían en 2008 y España tardó 11 años en recuperar su PIB. Hasta 2017 no recuperamos el nivel de producción que teníamos antes, ¿no? La crisis financiera se resolvió creando dinero. El dinero creó la crisis financiera y el exceso de ahorro y nuestra capacidad de opulencia, ¿no? Pero fabricando más dinero lo solucionamos, ¿no? Entonces fue una crisis financiera, se soluciona el problema financiero y los problemas, las economías empiezan poco a poco a salir, ¿no? La situación de España fue distinta porque España tenía un peso enorme del sector de la construcción, el 15% del PIB, que se hundió en esa crisis, ¿no? Y hubo que esperar toda una serie de años hasta que las empresas empezaron a exportar y hasta que apareció otro sector que cogió el relevo. Y tristemente, pues ese sector ha sido el turismo, ¿no? Que va a ser el sector que se va a ver más afectado
por la crisis de 2020, ¿no? La crisis de 2020, por tanto, es sanitaria. Entonces, hasta que no resolvamos el problema sanitario, vamos a seguir en una situación incierta y con unas expectativas pesimistas, porque no le vamos a ver a esto con claridad el horizonte, ¿no? Así pues, la crisis financiera, fabricando dinero, la solucionamos, pero la crisis sanitaria tenemos que fabricar antivirales, tenemos que fabricar vacunas y tenemos que hacer las cosas de otra manera. La crisis económica ha derivado en una crisis económica, la sanitaria en una crisis económica, y es muy posible que termine también en una crisis financiera, en la medida en que cuando el endeudamiento que estamos alcanzando pues va a provocar morosidad en muchos clientes y al mismo tiempo un endeudamiento por parte del Estado enormemente elevado, ¿no? Yo creo que este esquema que os he hecho os puede servir un poco para entender lo que nos ocurre, ¿no? Es una crisis sanitaria, como podéis ver aquí, y la crisis sanitaria la tenemos que resolver o bien con antivirales, que no tenemos, o bien con vacunas, que no tenemos, o con el aislamiento. Entonces hemos recurrido, casi todos los países, pero quizás nosotros con una mayor intensidad y creo que no excesiva racionalidad, a un aislamiento total, completo del país, ¿no? Por ejemplo, China, que cierra Wuhan, que son 40 millones de habitantes, pero son 40 millones de habitantes en 1.400 millones de habitantes, que son los que soportan la economía china, ¿no? Nosotros lo cerramos todo, ¿no? Cuando teníamos que haber sido más selectivos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Ser más selectivo en el cierre de espacios que están infectados, ¿no? Así pues, cuando tengamos antivirales y vacunas, lo vamos a resolver. La expectativa es que lo vamos a resolver pronto. Todo el mundo piensa que vamos a tener algunas vacunas a final de este año, a principios de 2021, que las vacunas van a empezar a ir poco a poco distribuyéndose, que vamos a ver los efectos adversos de algunas, vamos a ver que otras funcionan mejor, pero que nos vamos a acostumbrar a vivir con la COVID como estamos viviendo con la gripe. Y cada año habrá que vacunarse y habrá muchas personas que mueran por esta enfermedad y poco a poco iremos volviendo a nuestra vida normal, pero sabiendo que el virus está ahí y que va mutando todos los años. Entonces, este es el escenario más posible, o sea, pensar que nos vamos a poner la vacuna el 1 de enero de 2021 y que yo voy a estar en la Semana Santa de Sevilla y en la feria el año que viene, yo creo que eso es una ilusión, ¿eh? Eso me parece que es un escenario que deberíamos de olvidarnos de él. Tenemos que aprender a convivir con esto, ¿no? Y tenemos que adaptarnos. Las vacunas nos van a ayudar. Actualmente vas a un hospital y las probabilidades de salir son muchísimo mayores que las de antes, porque han aprendido que mezclando una serie de fármacos los resultados son muy buenos, pero no tenemos un antiviral concreto, ¿no? Claro, el parón económico ha sido tan brutal que ha originado pues una crisis económica, cayendo el PIB, aumentando el paro, las empresas han caído, el gasto público pues se ha disparado y los ingresos pues han caído. Ante esta situación el déficit va a subir 10, 12% y la deuda pública pues va a llegar 110, 115, 120, que yo creo que 140 en un periodo de 2, 3 años, ¿no? Esto puede originar esa crisis financiera de la que hablo. La crisis financiera se puede aminorar si el Banco Central Europeo entra con una intervención potente, clara, en este entorno. En los escenarios y las previsiones que tenemos, que yo creo que hay que mirarlos por encima porque van a ir empeorando a medida que pase el tiempo, pues son estos, ¿no? Estados Unidos este año va a caer un 8% y después crecerá un 4,5%. La zona de Europa caerá un 10% y después crecerá el 6%. Si vemos las previsiones del Fondo Monetario Internacional, le dan a España una caída en 2020 del 12%, y después un crecimiento del 6,3%. Son estas dos cifras de aquí, ¿no? Sin embargo, cuando vemos las cifras de The Economist, vemos que en el segundo trimestre España cae un 22% respecto al trimestre anterior, ¿no? Cae un 55% respecto a los datos de PIB de ese trimestre de 2019. Y la media que dan para este año es del 12,6%. Todos los países están cayendo, la excepción es China, con ese crecimiento del 3,2%, pero como veis las cifras son muy fuertes, pero nosotros los que más, porque somos un país al que el sector turístico pesaba más y es el que se nos ha desplomado con más rapidez, y después un país de mucha hostelería, hoteles, mucha
vida fuera, una vida más compartida, ¿no? Entonces, claro, los escenarios de salida son unos escenarios difíciles, complejos en este momento, ¿no? El PIB ha caído, tenemos un paro anestesiado con los ERTEs, no sabemos cuando terminen los ERTEs qué cantidad de personas o qué cantidad de empresas van a poder subsistir, si va a haber demanda suficiente para ellos o no lo va a haber, ¿no? Yo creo que por eso de que había muchas empresas sin márgenes, hay empresas que actualmente están en ERTE, pero que ellas mismas saben que después no van a poder aguantar, porque tampoco sabemos la demanda después cuál va a ser, ¿no? Si se va a mantener o no, ¿no? Entonces ahí, como vemos, el gasto público se va a ir arriba, la caída de ingresos, de IVA, cuotas de seguridad social, impuestos de sociedades y impuestos de renta de personas físicas, pues va a caer sustancialmente y el déficit se nos va a elevar, porque además las medidas de protección social se están elevando, ¿no? Con la renta mínima, etcétera, ¿no? Un déficit público alto. Lo que sí tenemos claro es que se va a seguir creando dinero. Ese dinero va a llegar a los bancos van a comprar la deuda pública de las administraciones públicas, y con esto el Estado se va a financiar barato, ¿no? Eso significa que tenemos que cumplir lo que nos diga Europa, porque el día que Europa nos diga que hagamos algo y no lo hagamos, esa deuda que está dando vuelta por ahí, que la compran los bancos, después si el banco necesita ese dinero, el Banco Central Europeo se lo vuelve a comprar al banco. ¿Por qué? Porque hacemos los deberes y somos un país correcto. Pero si dejamos de ser un país correcto, el Banco Central crea dinero, se lo presta a los bancos compran la deuda pública del Estado y cuando la quieren vender, le dicen el Banco Central Europeo que no se la compra. Y en ese momento tiene que caer el precio, tienen que subir los tipos de intereses y la prima de riesgo, ¿no? Entonces, estamos ahí cogidos. Yo creo que Europa va a ser mucho más comprensiva con nosotros que otras veces, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hemos fallado, digamos, ¿no? Es pensar que la economía, cuando tú la paras, es como un interruptor que después le vuelves a dar y vuelve a arrancar, ¿no? Y no, la economía es un barco mercante que cuando tú lo paras tardas un montón de tiempo otra vez en ponerlo en marcha. ¿Cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años, 3 años? La otra vez fueron 11 años. No sé lo que vamos a tardar ahora, pero lo que está claro es que esa visión del interruptor de subir y bajar no está claro. Claro, la pregunta es si habrá demanda, ¿no? El turismo cogió el relevo y esta vez necesitamos un sector que le coja el relevo al turismo, ¿no? Igual que antes construíamos 800.000 casas al año y con 250 o 300.000 era suficiente. Hemos estado años con 80 y 82 millones de turistas y a lo mejor tenemos que acostumbrarnos en el futuro a tener 40 o 45, ¿no? Lo cual pues hace que todo el tema cambie. ¿Qué vamos a hacer con el déficit que se nos va a ir acumulando? ¿Qué vamos a hacer con la deuda? Y la pregunta es qué hará la Unión Monetaria y sobre todo la facilidad que la Comisión y la Unión Europea va a hacer con nosotros, nos va a dar, ¿no? Cada país va a responder de su deuda. Esto sería el peor de los escenarios porque nos veríamos sometidos a muchas restricciones. Una vez que saliéramos, la caída en la W iba a ser más grande. Parece que de momento va a haber ayuda tanto del MEDE como del BEI, un fondo de rescate por parte de la Comisión Europea, incluso se van a emitir algunos bonos, lo que llaman los coronabonos o los bonos europeos, para financiarlos a todos y España va a recibir un dinero excepcional, ¿no? Por esto, pero esto no va a ser 10 años, ni van a ser 5 años, tenemos que recuperarnos antes porque no vamos a tener esa situación, ¿no? Entonces, bueno, las tendencias que están claras es que en la globalización ha entrado en un momento de proteccionismo, también me parece evidente que estamos en una situación en la cual las expectativas de los consumidores y de los empresarios son la clave, y cuándo van a cambiar es lo que nos va a costar más trabajo adivinar, ¿no? Tenemos que estar muy atentos, pero yo creo que a golpe de las noticias que están saliendo todos los días en televisión, del alarmismo en el que estamos viviendo, nos va a costar mucho trabajo entrar en unas expectativas diferentes, ¿no? Necesitamos un nuevo modelo productivo, sí, pero ¿quién va a coger el relevo del turismo que antes lo cogió de la construcción, ¿no? Es difícil ahora mismo de adivinar un sector que pueda crecer 6, 7, 8 puntos de PIB y que pueda generar 1 millón, 2 millones de puestos de trabajo, ¿no? La transformación digital parece que sigue, es una tendencia también clara. ¿Y cuál va a ser la demanda después de los ERTE? Es la gran incógnita, ¿no? Si esos ERTE van mayoritariamente a ser empresas que siguen manteniendo el empleo o los van a ajustar, ¿no? Por eso esos modelos de salida de la V, la U, la W, todo esto, y también las implicaciones que el rescate europeo, las ayudas que nos vayan a prestar nos den, ¿no? Este sería el escenario del interruptor, ¿no? Aquí estaríamos
ha pasado el primer trimestre de 2020, entramos en el confinamiento y se le daba al interruptor y la economía empezaba a salir, ¿no? En el tercer trimestre. Esto hemos visto que es una tontería el pensar que esto iba a ocurrir, pero bueno, se pensó y se dijo, ¿no? Entonces vamos a seguir cayendo y seguramente 2021, ya con un escenario más de vacuna más claro, la economía empezará poco a poco a crecer y después vendrá el ajuste en mayor o menor medida. Si es muy fuerte, tendremos que bajar hasta aquí para después crecer. Si es más débil, desde aquí empezará el crecimiento en la W, ¿no? ¿Qué nos va a quedar de todo esto? Pues lógicamente una pérdida de empresas importantes, ¿no? El tejido productivo español va a perder volumen en el sector turístico claramente, pero también en sectores colindantes y también en muchas empresas que además son de otros sectores que no tenían nada que ver, pero que estaban trabajando sin márgenes, ¿eh? Entonces, no tienen por qué ser solamente del sector turístico, sino que eran empresas que se habían quedado un poco desfasadas, ¿no? Entonces, la cuestión que no tenemos que plantear es, bueno, después de la crisis, ¿cómo vamos a hacer, ¿no? ¿O vamos a continuar con nuestra manera de hacer las cosas o vamos a cambiar, ¿no? Nosotros éramos y llevamos una serie de años siendo muy hiperindividualistas, ¿no? Nos gustamos nosotros mismos, somos como los protagonistas de la película, ¿no? Estamos poniendo todo el día nuestras fotos en Instagram o en Facebook. Las redes sociales nos han dado un espacio enorme para poder ejercer esta situación, ¿no? Y nos dimos cuenta de que nos importaba más sentir cosas que tener cosas. Entonces entramos en un mundo de sensaciones, de experiencias, ¿no? Y por lo que la gente está pagando más, no es por el bien en sí, sino por la experiencia, por la sensación que esto supone, ¿no? Esta es la realidad. Todo esto además se plantea en un mundo en el cual el espacio digital se convierte en parte de nuestra vida, ¿no? Yo hablo siempre, algunos me lo habréis oído, del E1, el E2 y el E3, ¿no? Espacio 1, espacio 2, espacio 3, ¿no? El espacio 1 es el espacio de la naturaleza, ¿no? El campo, la playa, ¿no? Nosotros mismos somos naturaleza y por eso alcanzamos en el E1 nuestra paz, ¿no? Nuestra tranquilidad y nos vamos de vacaciones pues a Málaga, a Marbella o a la sierra o a un sitio que nos transporte a esa naturaleza como tal. Pero la realidad es que hemos vivido en el mundo de la ciudad, en el E2, estos 2 últimos siglos, desde la revolución industrial, ¿no? Y hemos aprendido a estar en un equilibrio entre el E1 y el E2, ¿no? Incluso pasamos ya muchísimo más tiempo en el E2 que en el E1. Poco a poco ha ido apareciendo el E3, ¿no? Esta es la realidad. El E3 nos ha ido comiendo, ¿no? Con el smartphone en la mano todo el día, que es una prolongación ya de nosotros mismos. Estamos ahora mismo dando una videoconferencia, trabajamos en nuestras empresas con el sistema de información pasándole datos a nuestro compañero que lo tenemos en la mesa de al lado, ¿no? Y captando una cantidad de información enorme. Esta es la realidad, ¿no? Teníamos virus en el E3, ¿no? Los virus en el E3 se desconectaba el ordenador y se volvían a encender. Quizás cuando nos ha venido un virus en L2, pues da la sensación de que hemos hecho lo mismo, ¿no? Reseteamos, ¿no? Apagamos, encendemos, se va el virus y ya está. Y la verdad es que hemos visto que no, ¿no? Entonces el mundo este del neoconsumidor se va a plantear unas sensaciones distintas, ¿no? ¿Va a viajar como antes? Seguramente no, ¿no? ¿Va a optar más por transportes públicos o por coches privados? Quizás el coche privado otra vez empiece a tirar, ¿no? El turismo no va a ser el sector que va a tirar de la economía española y además los grandes eventos, los sitios en común, se irán recuperando poco a poco, pero lo haremos quizás de otra forma, ¿no? Si voy con la mascarilla, ¿para qué me voy a comprar una corbata bonita si no saben quién lleva esa corbata porque no me ven, ¿no? Entonces empiezo también a que el comercio empieza a caer, ¿no? A que ¿por qué me voy a vestir también si nadie me ve, ¿no? Si no tengo ningún sitio donde ir, ¿no? Si no hay las fiestas, si no hay bodas, entonces toda la economía como tal empieza un poco a bajar, ¿no? Y otra cosa interesante es que así como el mundo del E2 se ha convertido en un mundo viral, en un mundo peligroso, en un mundo en el cual voy con mascarillas o no me dejan salir, y he descubierto un mundo intermedio, que es el mundo del 2.5, que es mi casa, ¿no? Entonces mi casa ahora se ha convertido en un refugio, en una cueva, y la gente está gastando dinero en rehabilitarla, está gastando dinero en comprar muebles, en hacerla más confortable, en tener un sitio de teletrabajo. Ahí aparecen nuevas oportunidades, ¿no? Nuevos bienes que le va a hacer falta a la gente y que cada vez se van a ir desarrollando más. Porque sí, yo volveré a las clases presenciales, pero seguramente antes, cuando daba una conferencia y decía, mira, que mañana no vengo a clase, que a ver si cambiamos la clase, y ahora te la voy a dejar grabada y te la vas a bajar en la web, ¿no? Y eso lo vamos a seguir utilizando. Igual que el teletrabajo, pues
viene para quedarse. Así pues, es un mundo absolutamente diferente, ¿no? Y las estrategias empresariales, yo quiero que veáis este esquema, ¿no? Imaginaros que la elipse o el círculo ese rojo son los consumidores, ¿no? Los consumidores vuestros, ¿no? Y que vosotros estáis situados por aquí, ¿no? Estas son 4 empresas, ¿no? Esta es una empresa que está en todo el centro, es decir, vende toda su producción, ¿no? Está perfectamente encajada en el nicho de los consumidores, ¿no? Y en cambio estas dos son empresas que están un poco fuera. Son esas empresas que ganan menos dinero, que no consiguen vender todo, que son empresas sin márgenes, como yo digo, ¿no? Entonces, claro, ante esta crisis podemos tener 2 puntos de vista, ¿no? El primer punto de vista es que el mundo no va a cambiar. O sea, el mundo, podemos pasar este año malo y 2021, el primer semestre, va a ser así, pero seguramente hacia el verano ya tendremos una percepción clara de que tenemos vacuna y que vamos a ir poder cambiando el comportamiento, ¿no? Esta es la primera visión, ¿no? La primera perspectiva. Si esta perspectiva es correcta y somos una de estas 2 empresas, no tenemos problemas. Si somos una de estas 2, tenemos ya que estar cambiando, ¿no? Porque los temas se nos van a ir complicando. Pero ¿qué ocurriría si el mundo cambia? ¿Qué ocurriría si los consumidores ahora piensan de otra forma? Si piensan que la ropa y todo eso ya no es tan importante, que salir fuera ya no es tan importante, que prefieren estar en casa, que viajar tanto ya no es una necesidad como se había convertido antes. Entonces significa que muchas empresas se han quedado sin demanda, se han quedado sin consumo. Y si esas empresas no cambian, si no se adaptan a ese movimiento que han dado los consumidores, lo van a pasar mal, lo van a pasar muy mal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que lo primero que tienen que hacer las empresas es seguir las tendencias, o sea, no ir contra las tendencias de los mercados. Habían unas tendencias claras, ¿no? Y esas tendencias se han reforzado. El mundo del E3 se ha reforzado, ¿eh? No se ha ido hacia abajo. La gente que no, puede haber gente que por reacción diga, yo no quiero internet, yo no quiero nada y tal, sí, pero la forma de trabajar, de vernos, de relacionarlo, se va a intensificar mucho más, ¿no? Entonces, el driver tecnológico, los sistemas de información, el teletrabajo, la transformación digital de las empresas, eso lo tenemos que hacer, porque por ahí vamos a seguir. Esa no es una marcha atrás para nada, ¿eh? Vamos a seguir ahí. Después, otra de las cuestiones que tenemos que estar muy atentos es al comportamiento del consumidor en ese año y medio que va a venir después de esta crisis sanitaria. La crisis económica va a durar más, pero cuando cambie el tema sanitario, vamos a tener que observar ese consumidor cómo ha cambiado, qué es lo nuevo que quiere, y qué es lo que va a desechar, cuáles son aquellos bienes que antes demandaba y que ya no quiere, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues por lo general el consumidor ha entrado en un proceso que llamamos de consumerización, y es que me dice lo que quiere, ¿eh? Yo abro un front office de mi empresa, una página web, una relación con el consumidor, un sitio donde él puede expresar lo que quiere, donde yo ofrezco bienes que no tengo y a lo mejor me compra uno y le digo está fuera de stock porque no lo tengo, pero me doy cuenta de que me está pidiendo ese bien, que es el que yo no tengo, aunque lo he imaginado, ¿no? Entonces, en ese proceso de front office, de captar información, toda esa información que me llega, tengo que tener modelos para poder analizarla, esos modelos que llamamos de Big Data, ¿no? Y después también modelos que me enseñen a corregir mis errores, ¿eh? Que digan, pues, las cosas las estás haciendo mal, estás haciendo esto, y en cambio están queriendo lo otro, debes de corregir esto. Eso que llamamos sistemas de aprendizaje o de inteligencia artificial, ¿no? Otra de las cuestiones que tenemos que plantearnos es las nuevas tendencias de consumo. ¿Qué es lo que quieren los consumidores? Ahí es donde entra la innovación, ¿no? Los servicios, pero sobre todo las sensaciones, ¿no? ¿Qué sensaciones van a seguir buscando? ¿Y qué sensaciones ahora son más importantes? El tema sanitario, sin duda, y de protección y de salud, se va a convertir en un tema prioritario. Eso parece evidente. Y a lo mejor durante un tiempo el miedo, el riesgo, la situación de incertidumbre, pues va a pedir que nos aseguremos más, que estemos más pendientes de unos escenarios antes no previstos, pero que han ocurrido, ¿no? Los temas de marketing digital los tenemos que fomentar, ¿no? Con todo lo que es el espacio de redes y todas las nuevas formas que se están haciendo para generar esperanzas de sensaciones, ¿no? Y la sensación es aquello por lo que yo estoy dispuesto a pagar y eso es valor. Y el valor es por lo que yo pago, ¿no? Entonces eso tenemos que generarlo. Después tenemos que ver también nuestras empresas, ¿no? La parte del back office, ¿no? No el front office hacia afuera, sino el back office. Y en ese back office ha aparecido un mundo de sensores, ¿no? Un mundo de wifi y de artefactos, digamos, que nos van dejando información, ¿eh? Entonces esa información que nos va dejando, otra vez con Big Data y con los sistemas de información,
es lo que nos permiten hacer eso de la industria 4.0, ¿no? Cuando nosotros actuamos en el back office, en la industria 4.0, metemos esos sensores, captamos esa información, mejoramos nuestra eficiencia y al mismo tiempo captamos en el front office lo que quieren los consumidores y generamos sensaciones de los consumidores, esa unión es lo que llamamos la transformación digital. Esas dos cosas, ¿no? Y ahí es donde está la clave para seguir la tendencia, una tendencia que ya estaba, ¿no? Yo creo además que tenéis que observar muy, muy atentamente la coyuntura del sector. O sea, intentar captar datos día a día del sector y de vuestra empresa. Intentar ver las tendencias, cómo van cambiando vuestras ventas, cómo van cambiando las llamadas, cómo van cambiando las entradas en la página web, cómo navega, qué quiere hacer la gente. Porque me parece que en estos 6, 9, un año es donde se va a producir un cambio en el consumo y que todavía no sabemos por dónde va. Y después lo último, tenemos que adaptarnos con mucha rapidez. No podemos esperar, no podemos pensar conmigo no va, yo ya veré, porque las empresas que piensan eso son las empresas que se van quedando sin margen, subsisten, efectivamente, pueden aguantar un tiempo, efectivamente, pero cuando le llega un cambio, y sobre todo un cambio como este, yo dudo mucho de que puedan adaptarse a ese entorno, como decimos, tan disruptivo, ¿no? Los tiempos que nos han venido son unos tiempos prácticamente que eran imposibles de esperar, ¿no? Es una crisis absolutamente inesperada, ¿no? Es una crisis que está exigiendo de las empresas un análisis de la realidad y una adaptación como nunca. Pero al mismo tiempo, como la sociedad va cambiando, es un momento en el que si somos capaces de ver lo que la sociedad quiere y de ver los productos y los servicios y las sensaciones que persigue, puedo tener magníficas oportunidades y puedo tener una cuenta de resultados más que favorable. Por tanto, hay que estar atento, hay que cambiar, sigo las tendencias, la transformación digital, me parece que eso va a seguir como tal. En los tiempos que se vienen en lo económico, en cuanto a macro cifras, no son buenos. Vamos a tardar en España en recuperar nuestro nivel de PIB de antes y bueno, las empresas lo que tienen que hacer es ir a lo suyo, ¿eh? O sea, olvidarse de los grandes ayudas que puedan venir y tal, sino buscar los nichos de mercado, los cambios en el consumidor y producir esos bienes, esos servicios, esas sensaciones que la gente demanda. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y por estar en este entorno tan poco emocionante, digamos, ¿no? De tan pocas sensaciones como es la pantalla de un ordenador y poder compartir con vosotros estas ideas. Y ahora lo que queráis preguntarme. Muchas gracias. Nos pregunta, en este caso, si fueras consejero de la Junta de Andalucía, en este caso yo te voy a ascender a ministro, ¿qué dos medidas importantes adoptaría en estos momentos? Que tú creas que se deberían de adoptar y no se están adoptando. Bueno, me has dicho ministro de Economía, ¿no? Yo creo que lo primero ahora mismo es la crisis sanitaria, ¿no? O sea, ese es el tema clave, ¿no? Hasta que eso no lo tengamos resuelto, las medidas económicas que están planteadas de ahora son paliativas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el momento actual lo que tenemos que aprovechar es para hacer cambios, ¿no? Para transformar. Si algo tiene la economía española es que tiene empresas de primer nivel, ¿no? Empresas exportadoras y que ya se han hecho la transformación digital y están a primer nivel, pero otras no. Entonces yo lo que fomentaría es el nuevo escenario en dos líneas. Una parte por la transformación digital, facilitar esa transformación digital de las empresas, inculcando esa idea del back office, el front office y cómo se juntan las dos cosas con los sistemas de información, ayudarlos a que lo vayan haciendo cada uno en su sector. Y segundo es generar un mercado laboral que sea propicio para esa transformación digital. O sea, tenemos que... El mercado laboral en España nunca ha funcionado, ¿eh? Y ahora mismo tampoco funciona. Entonces, pero claro, volver atrás es volver a un mundo que no funcionaba y que funcionaba mal. Entonces yo creo que lo que hace falta ahora mismo en el ámbito de las empresas es generar un mercado laboral en el cual las empresas formen a los trabajadores. Cuidado, las empresas tienen que ser absolutamente respetuosas con los horarios. Las horas extras vamos a quitarlas de en medio porque las generaciones que nos están llegando no quieren más salario, lo que quieren es a las 3 de la tarde irse a su casa. No es que sean funcionarios, trabajan, pero quieren tiempo libre. Entonces eso lo tenemos que entender, ¿no? Tenemos también que darle a los trabajadores una formación interna con nuestra tecnología.
Esa formación no se la va a dar nadie, porque ni la universidad, ni los colegios, la formación profesional, tienen una tecnología puntera como tienen las empresas. Y además certificarla. Y después tener una flexibilidad para que las personas puedan adaptarse a las situaciones de la demanda. Si no tengo demanda, no puedo mantener el empleo. Esto es una cosa razonable, ¿no? Yo me iría también con los contratos temporales tenemos que acabar con ellos. Ya sea abaratando los contratos fijos o lo que queramos, pero no puede ser que yo tenga el 30% de la plantilla con un contrato de 6 meses porque jamás lo voy a formar. Y si yo tengo el 30% con unas personas que no tienen una formación de mi manera de producir, yo tengo que tener un sistema de producción con muy poca tecnología. Y yo creo que este es el fondo de la cuestión, ¿no? Generar un espacio de trabajo y empresarial que no es de enfrentamiento, o sea, que tanto a unos como a otros les interesa el que los trabajadores estén formados, les interesa el tener gente estable, les interesa incluso el tener unos horarios más fijos que aumenten más la productividad. Y por el otro lado, el impulsar la transformación digital de las empresas. Estas serían las dos medidas. Vale. Mira, hay una serie de preguntas, pero más o menos el significado es el mismo. Como tú decías anteriormente, el sector que ha tirado últimamente en nuestra economía ha sido el turismo. Sí. Y vamos a pasar unos momentos complicados en 1 o 2 años hasta que definir realmente cuál va a ser, dónde vamos a recuperar la economía y, por tanto, dónde vamos a generar empleo. La pregunta, ¿qué sectores crees que comenzará esa recuperación? ¿O qué sectores crees tú que tendrá más futuro? ¿O dónde copiar de otros países o cómo lo están haciendo para que nosotros podamos avanzar más rápido y apuntarnos rápido a ese crecimiento? Yo creo que la caída mayor que está teniendo la economía española es por depender demasiado de un sector que además ha sido el centro del impacto del virus, ¿no? Que ha sido el turismo, ¿no? Las otras economías están más diversificadas y en la medida en que están más diversificadas, un sector se les cae, pero los demás resisten. Y yo creo que esto ha sido el tema de la economía española. Yo creo que la economía española no tiene un problema de sectores, sino tiene un problema de que todas las empresas cambian, que es diferente en cada uno de los sectores. Por eso la cuestión de la transformación digital, que es más, digamos, horizontal, ¿no? Afecta a todos los sectores, promover que vayan cambiando. Porque hay magníficas empresas que exportan y exportan cosas increíbles, ¿no? Importando la economía española. El sector turístico va a seguir tirando, va a seguir un sector siendo potente, porque tenemos una dotación de factores de la naturaleza y también monumentales de nuestras ciudades y también por el clima que son muy potentes. Pero es que la gente va a vivir el turismo de otra forma, entiendo. Se lo va a plantear de otra cuestión, pensar en toda la cantidad de personas mayores, ¿no? Jubilados que venían a hacer turismo y tal. Ahora con el riesgo del virus que les afecta principalmente a ellos, va a costar más trabajo generar ese turismo. Entonces tenemos que darle vueltas, ¿no? al sector, pero yo no creo que sea un sector como tal, de la construcción, que pueda volver. La construcción puede volver porque ahora mismo vamos a pedir casas distintas, vamos a pedir tener ahora una habitabilidad diferente, ¿no? Pero es verdad que en los últimos tiempos, sobre todo en algunas ciudades como puede ser Málaga, por ejemplo, o también Sevilla, la construcción estaba tirando por los apartamentos turísticos y por los hoteles de 5 estrellas. Y eso se va a resentir también. Es decir, está relacionada con el sector turismo en una buena parte del impulso, ¿no? En otros, en cambio, no, sino que va a ser más residencial y yo creo que ahí sí puede tirar y puede recuperar un poco el tono que tenía antes, ¿no? Bien. Hay algunas preguntas sobre temas más bien económicos. Aquí hay preocupación sobre el tema de la deuda pública, de si con eso vamos a llegar a un final, o también de la emisión del dinero fiat, si eso va a generar un colapso monetario. Sobre esos puntos de vista más de economía pura, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el tema de la deuda pública, ¿no? La deuda pública no hay que devolverla, hay que refinanciarla. O sea, quedarnos con la deuda pública a cero, eso no. Tener en cuenta que vosotros o yo mismo pido un préstamo y no lo pago y tengo un montón de problemas, ¿no? Pero el Estado no es así. El Estado se endeuda y después vuelve a sacar otra emisión y otra vez se la vuelven a comprar. Es decir, yo puedo tener una deuda importante por mi casa o por mi empresa, voy a un banco y el banco me dice no te la refinancia. Pero el Estado va al mercado y se la refinancian. Veréis, se la pueden refinanciar a tipos de interés distintos, por eso la prima de riesgo.
Pero los que estamos dentro del Banco de la Unión Monetaria, el Banco Central Europeo está detrás. Y como expliqué antes, no es que dé el dinero directamente al Estado porque no puede hacerlo, sino que se lo presta a los bancos con eso compran la deuda pública y ya tienen financiado el déficit. Y si el banco ahora necesita vender la deuda pública, el Banco Central ahora sí se la compra en el mercado secundario. Al comprarle la deuda pública mantiene el precio del bono y el tipo de interés bajo. Y entonces el gobierno se puede seguir refinanciando. ¿Hasta dónde llega esto? Japón debe el 250% de su PIB. Italia, pues el 150 estaba hace poco y Grecia estaba en el 190. Ahora nos vamos a acostumbrar a tener unas deudas muy elevadas. El peligro de esto es que en la medida que el dinero va al Estado, también va el ahorro. Y entonces las empresas, el ahorro como tal, le va a costar más trabajo captarlo. Y van a tener que financiarse más con los bancos. Esta es un poco la situación. Todos pensábamos hace años que si yo fabricaba muchísimo dinero iba a tener una inflación disparatada. Iba a tener una hiperinflación brutal, ¿no? Pero el hecho es que más dinero que he fabricado a partir de 2009 no se ha fabricado jamás. Se ha multiplicado por 10 y no hemos tenido 10 veces más inflación. Es decir, los procesos de inflación los tenemos que entender en la negociación colectiva, en los salarios, en una espiral de expectativas, más que en el dinero como tal. La economía ha cambiado en relación a la economía de antes. Y hay otra cosa más, que es que a lo mejor la vemos, a lo mejor la vemos. Puede haber un momento en que el Banco Central Europeo, que ha comprado deuda de muchos países, diga que no me la devuelvan y haga una quita. Esto también es posible que ocurra. Quizás no ahora, lógicamente, países como Austria, como Finlandia, como Alemania, lo que llaman los halcones, pues se opondrán y se rasgarán las vestiduras, ¿no? Pero a lo mejor dentro de unos años, cuando esto pase y la deuda esté excesivamente alta, pues puede haber una quita de este tipo, igual que se le hace a Argentina o a Brasil se le ha hecho, o a muchos países. Mira, ya para terminar, porque el tiempo se nos agota, hay una serie de preguntas que insisten en lo que tú has dicho, sobre todo del mercado digital o de la importancia de la digitalización en las empresas, ¿vale? Hay sectores que son muy deprimidos, como el ocio, como el turístico, como el sector hostelería. Me preguntan algunos clientes afectados en estos sectores donde tú le estás indicando que tienen que irse hacia digitalización, mercado digital. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ello? Porque no hay un mercado regulador, estamos todos sin conocer. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se debería hacer? Es muy complicado porque parte del sector de la hostelería y del turístico lo que tiene es la vida en el E2, en el espacio de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, el espacio de la ciudad significa un contacto, ¿no? Yo creo que a ese contacto vamos a volver, ¿no? No vamos a pensar que vamos a estar toda la vida con la mascarilla, creo. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer, no? Las restricciones están ahí, ¿no? Todos los temas de seguridad que se están imponiendo también. Yo creo que tenemos que buscar entornos seguros, ¿no? Buscar espacios al aire libre, buscar unas sensaciones a lo mejor diferentes. Ahora mismo la forma que tenemos de divertirnos, sobre todo la gente más joven, es mucha gente muy aglomerada, todos juntos y compartiendo muchas cosas, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos que ser como más elitistas, como más selectivos, ¿no? Ofrecer espacios cerrados, ¿no? Para pocas personas, para un grupo de amigos, más que un espacio común para todos, ¿no? Y a lo mejor deberían de experimentar compartir sensaciones a través del mundo digital, ¿no? Facilitando llegar a la casa y que te sirvan las copas allí, que te las lleven como tal, ¿no? Pero que después tú puedas reunirte con tu grupo de amigos como si estuvieras, pero estando juntos, ¿no? Hemos tenido muchas experiencias, algunas muy divertidas, ¿no? En los meses de confinamiento, cuando la gente hacía barbaridades y colgaba vídeos y tal, y la gente se lo pasaba bien, ¿no? Entonces, a lo mejor esa cultura de compartir en el E3 nuestra diversión, le tenemos que dar una vuelta. Y a lo mejor incluso nos acostumbramos a eso, ¿no? O a ese tipo de formas, ¿no? Igual que en el tema de la comida, los restaurantes, me la pueden traer a casa, pero me pueden explicar un poco lo que me están mandando, ¿no? Y yo no estoy simplemente consumiendo productos básicos, ¿no? Sino que empiezo a consumir algunos platos más exquisitos y me llegan en buenas condiciones y me lo explican
y el cocinero me dice por internet lo que me estoy tomando, que lo ha hecho de esta forma, incluso veo cómo lo está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que estas son las vueltas que hay que ir dándole, por lo menos en este tiempo, ¿no? Pero yo creo que no vamos a volver al mundo de antes. O sea, esta es la impresión que tengo. Igual que de la anterior crisis salimos con la idea de que la globalización era mala para algunos y con la idea del low cost, de que tengo que ir a lo barato, incluso ya en Japón se sabía que había 12 millones de japoneses jóvenes que no salían de su casa y que para ellos consumir era de mal gusto, ¿no? Y ya había empezado a cambiar, ¿no? Pues a lo mejor ahora empezamos a pensar que eso de salir de casa, que ya era una tendencia, curiosamente, ¿no? Lo tenemos que potenciar más, que nuestros amigos van a venir a casa, que tengo que dar las copas y el catering, lo tengo que ser capaz de llevar a las casas de la gente más que vengan a mi restaurante, porque son sitios más seguros, ¿no? Entonces, este es un poco, ¿no?, el entorno. Y después en los restaurantes y tal, buscar espacios en los cuales la gente está aislada, porque ahora mismo lo que nos estamos creando es que las personas son nuestros enemigos, ¿no?, porque nos transmiten ese virus, ¿no? Y esa mentalidad tenemos que aprender a convivir con esto. ¿Cuándo se nos va a quitar? Depende de la vacuna, depende de los antivirales y de estas cosas. Y esto no lo hemos resuelto todavía. Pues lo que está claro es que tenemos que esperar que nuestra vacuna llegue pronto. Eso nos permitirá, si no volver, sino aceptar de nuevo los cambios y modificar nuestra forma de vivir y adaptarnos a lo que será nuestro futuro, que ya no es futuro, que es realidad, esos cambios se están produciendo. José María, agradecerte todo tu conocimiento y toda tu experiencia, y en este ratito pues nos ha ayudado, entiendo, a muchos de nosotros a ver algunos temas más. Sí te voy a pedir una cosa, yo soy de pedir, lo he sido siempre y siempre pido un poquito más. Resulta que en los últimos 3 minutos, que es donde más preguntas han entrado, obviamente no tenemos tiempo. Si me permites, te las mandaremos y en lo que puedas respondernos, pues las publicaremos en el próximo boletín nuestro de Ores y Brian, a lo cual te estaríamos muy agradecidos. Gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo y por tu conocimiento. Pero esperamos verte en otros días. Muchísimas gracias. Un placer y por supuesto que contestaré las preguntas y lo que queráis. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Gracias.